Y cuando me dijeron, bueno, ya se va a ir Andrés contigo a casa, ¿verdad? Y empezamos a preparar todo y nos alistamos en casa para recibirlo. El día que llegué a traerlo, me dice la doctora, no te lo vas a poder llevar. ¿Por qué? Si ya estaba todo listo, estaba todo preparado. Me dice, porque hoy le dio apnea. Se quedó sin respirar por un momento y no te lo podemos dar así. Bienvenidas al cuarto capítulo de Madrescencia Podcast, y en este episodio vamos a estar hablando sobre la experiencia de una mamá que pasó pues por un posparto bastante complicado, bastante complejo, y en este episodio no nos vamos a enfocar solo en ese posparto, sino también cómo esto impactó su familia y también pues su parte laboral también, ¿verdad? Así que esta invitada es muy especial, se llama Viviana, y ya se las quiero presentar para que ella pueda hablarnos un poco de quién es ella. Bienvenida, Viviana. Gracias, Yadira, de verdad que qué hermoso poder compartir este espacio. Qué privilegio de que me hayas invitado, Yadira. Mi nombre es Viviana Amador, soy mamá de 3 niños. Mi hija mayor tiene 18 años, mi hijo de en medio tiene 12 y mi chiquito tiene 10 años. Soy mamá emprendedora, tengo un par de negocios y actualmente pues soy de gerente de ventas de una empresa. Bueno, Viviana, de verdad que es multifacética, Sí. porque tiene muchos emprendimientos ahí andando, y sobre todo ser mamá y emprender sabemos que es difícil, no importa la edad que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Tratar de mantener esas bolas en el aire todas al mismo tiempo, ¿verdad? Buscar ese equilibrio. Sí, que eso es lo que más cuesta. Más adelante vamos a empezar a hablar un poquito más sobre eso, pero primero que nada y enfocándonos un poco en esa maternidad, que es uno de los puntos principales de este espacio. ¿Qué tal fueron esos embarazos? Porque ya estábamos hablando antes de que cada parte es completamente diferente. Totalmente. Yo les puedo decir que mis 3 embarazos han sido completamente diferentes. Yadira, mi primer embarazo de mi hija mayor, 18 años, que tiene ya, yo estaba pequeña, 20 años, así que se imaginan, era una adolescente teniendo una nena, así que se te puedo decir que fue un embarazo completamente diferente a todos, enfrentándome a muchos desafíos, socialmente todo lo que enfrentamos, ¿verdad? Cuando salimos embarazadas de manera joven, entonces todo era nuevo, pero al mismo tiempo siempre tenemos ese apoyo de los papás, ¿verdad? Entonces como que nos quitan un poco de la responsabilidad que realmente tiene el tener nuestros hijos. Entonces puedo decir que fue un embarazo maravilloso, un embarazo donde no sufrí absolutamente nada. Yo creo que es la juventud lo que nos da esa energía. No tuve achaques, no tuve náuseas, o sea, absolutamente nada. Más bien aumenté como 70 libras en ese embarazo. Y fue un embarazo súper bien. Mi parto fue un parto, sí, un poco complicado porque estaba programado para parto normal, pero mi hija decidió pesar 10 libras casi, así que fue casi imposible. Y después de 18 horas de trabajo de parto, pues determinamos que fuera cesárea. Así que me tocó vivir como un poquito de las dos, ¿verdad? Entre el parto normal y la cesárea, pero una recuperación fabulosa. Ya con mi segundo hijo, ya mi hija tenía 5 años, y ya con el segundo hijo, pues ya uno ya está preparado, ¿verdad? Yo te puedo decir que ese parto fue fabuloso porque igual un poco de achaques, un poco de náuseas, pero ya todo como bien planificado, que hasta el salón fui, me acuerdo, antes de la cesárea. Yo dije, tengo cita con el amor de mi vida y voy a ponerme guapa, me hice el pelo, las uñas y todo. Yo fui a esa cesárea espléndida, ¿verdad? Es que todas las presiones que nos ponemos de mamá. Y fue un embarazo hermoso, un parto espectacular, pero ya al momento del postparto, fíjate que sí, en ese sí sufrí un poco esa depresión que conocemos o que hemos escuchado y que hasta muchas veces sentimos como, ay, no puede ser cierto, ¿verdad? Porque como la maternidad es tan linda y que todo es flor y todo es luz, pero no, de verdad que ya en ese parto sí me tocó vivir un poquito ese tema del baby blue que se le llama, ¿verdad? Esa depresioncita que da, porque pues tenía a mi hija de 5 años que todavía necesitaba ciertas atenciones, estaba lidiando con todo lo del, otra vez el desvelo, o sea, fue como una condición bien complicada. Entonces ahí sí podemos decir, y entendí eso, que cada bebé era diferente, que cada proceso de embarazo era completamente diferente y que cada parto era diferente.
que realmente tenemos que como estar abiertas, ¿verdad? A cada nueva experiencia y entender que nunca es igual una con la otra. Nunca. En ambos fui mamá full lactancia exclusiva. Tuve una producción de leche espectacular, así que mis hijos crecieron sin probar nada de fórmula, sino que fue full lactancia, y con mi hijo sí sufrí, ya dirá, o sea, con Santiago sufrí exagerado porque yo lloraba cuando me lo ponía y me hacía sangrar, o sea, fue tan diferente la experiencia porque con mi hija mayor fue todo hermoso, ¿verdad? Las niñas, no sé, como que son un poquito más sutiles, pero con el varón yo lloraba y como en el hospital te dan la latita cuando nacen, ¿verdad? Los bebés, yo me acuerdo que cada vez que se levantaba en la madrugada y yo llorando con él pegado, yo decía, en la otra le voy a dar un pepe de fórmula. Ya se volvía a levantar y quedaba yo, no, voy a volver a intentar otra vez. Y así estuve hasta que por fin ya dejamos de sangrar y de llorar, ¿verdad? Y continué con mi lactancia, pero realmente que son procesos completamente diferentes. Y pues con mi tercer hijo, sí, ese sí fue un parto un poco complicado desde el inicio, desde que me di cuenta que estaba embarazada, empecé a sufrir probabilidades de aborto, estaba 50% el embrión desprendido, así que fueron muchos días en cama, ¿verdad?, de cuidados especiales, y una vez que se normalizó el embarazo, pues todo empezó a fluir bien. Achaques sí, pasaba vomitando casi que todos los meses del embarazo, y sí, ya fue un parto un poco diferente porque tuve ruptura de membrana a las 30 semanas de embarazo, así que sí te puedo decir que esa fue una experiencia sumamente difícil porque como mamás obviamente enfrentamos muchísimos miedos, ¿verdad? Por las posibilidades que pueden haber. Tenemos miedo si estamos tomando las decisiones adecuadas, si estamos con las personas correctas, si estamos en el hospital correcto. O sea, son tantas preguntas, tantas emociones que realmente vivimos en esa agonía, ¿verdad? Y a veces pueden parecer minutitos de decisiones, pero que para nosotras en ese momento son horas que se vuelven decisivas en cualquier cosa que nosotros podamos tomar en cuenta para ese tipo de situaciones. Así que sí, con mi tercer embarazo sí fue un poco complicado, Sí, no, muy complicado. y ese es el que vamos a estar hablando un poco más, porque sé que hay muchas mamás que nos están escuchando, que están experimentando en este momento ese proceso y posiblemente o ya lo experimentaron, entonces también se van a sentir comprendidas y acompañadas también en él, ¿verdad? Algo que quisiera comenzar también, como les dije al inicio, queríamos hablar de este podcast, cómo lo vivió ella y cómo lo vivió la familia también. Entonces, esa primera pensamos, bueno, un par de días, bueno, los primeros semanas, ¿verdad? Sí. Prácticamente meses estuvo en cama acostada. Como mamá, uno siempre quiere estar presente para sus demás hijos. Entonces, Sí. ¿cómo se sintió o cómo lo vivieron sus hijos esa primera parte? Realmente que es la culpa, Yadira. O sea, como mamá, yo no sé por qué desde el primer embarazo, como que la culpa ya agarra un espacio en nuestra mente, ¿verdad? Mi hijo de en medio mi segundo hijo tenía apenas un año, me estaba en meses, realmente es poca la diferencia entre ellos. Y entonces, de ver realmente el que uno quiere estar presente, el que uno quiere poder llenar esas expectativas y no poder porque físicamente estás limitada a una cama, es bien duro lidiar con la culpa de toda esa situación, con todo lo que estás viviendo, con todas las decisiones que hay que tomar, realmente que es bien difícil porque somos un sinfín de emociones, estamos frustradas, estamos llorando, estamos con miedo y muchas veces tenemos que hacernos la fuerte porque sentimos que si nosotras nos desmoronamos, todo nuestro alrededor se va a desmoronar, ¿verdad? Entonces, fue bien complicado. Gracias a Dios tengo la bendición de tener una mamá 4x4 que me ha apoyado impresionantemente, bueno, en todas las áreas de mi vida, pero en mi maternidad me ha apoyado un montón. Y entonces ella me ayudaba con mis hijos durante todo ese tiempo. Ella se hizo cargo completamente de ellos, desde
mi primera amenaza de aborto, ella igual estuvo con ellos 100%, y ya cuando el parto de mi bebé, igual, ¿verdad? Ella estuvo ahí, ella se hizo cargo de ellos, mis hijos se tuvieron que ir a la casa de la abuela, a estar con ella, y el miedo que viven, ¿saben? Porque nosotros muchas veces podemos pensar son niños, no se acuerdan o no saben, y ver que sí enfrentan también el miedo de ver a su mamá en esas condiciones y pensar qué puede estar pasando o qué podría pasar, ¿verdad? Porque ellos están enfrentando el miedo de perder a mamá que está pasando esa situación. Entonces, sí, es realmente para todo a nivel familiar, todos vivimos una situación extrema de emociones en las que quieres cuidar a cada miembro de la familia y no te das abasto completamente. Y cuidando a todos los demás miembros de esa familia, pero también hay que cuidar a mamá. Y entonces Así ahí es cuando uno dice, estoy tratando de cuidar a todos, que me descuido yo también. Así es. Entonces, sí, realmente que muchas veces olvidamos de que hay gente alrededor de toda esa situación que también es importante, ¿verdad? Casi siempre ponemos la atención en el bebé o en la mamá, pero hay un esposo, hay una abuela, hay otros hijos que también son importantes dentro de ese proceso porque están viviendo también ese miedo, ¿verdad? Y el hacerse cargo de todo lo que está pasando y tomando las medidas necesarias de toda esa situación. Sí, sobre todo porque menciona el niño de 1 año. O sea, ¿cómo le explico, verdad? ¿Con qué herramientas? Porque ellos perciben, ellos se están dando Sí, cuenta de lo que está pasando. Entonces, totalmente. ¿cómo? Porque también omitirlo, los niños también pueden pasar por ansiedad, por miedo, ¿verdad? Entonces, Sí, también cómo poderle, a su manera, ¿verdad? Con sus sí. palabras, poderles hablar y explicar lo que está pasando, ¿verdad? O que quieren la atención. Por ejemplo, a mí me pasaba de que él me buscaba, o sea, para chinearlo, o si me miraba en la cama del hospital, ya cuando estábamos en el proceso para el nacimiento de Andrés, era como él se quería subir en la cama y era como no la pueden tocar. Porque ya en el proceso del nacimiento yo estuve muchos días, unas semanas antes de que él naciera y me tuvieron en cama donde no me podía mover porque cada movimiento se salía líquido, ¿verdad? Y tenían que tratar de mantener la mayor cantidad de líquido posible. Entonces era como, no la puede tocar. Entonces, claro, el niño, por muy pequeño que esté, sí impacta eso de no la toque, no puede hacer, no hay que hacer tal movimiento porque todo era un peligro. Entonces, realmente el cómo acompañamos y cómo explicamos, nos hace falta muchísima información sobre ese tema de cómo abordar a la familia en estas situaciones, porque también es importante cómo lo están viendo los otros miembros, ¿verdad? Cómo lo están viendo los otros niños. Entonces, sí, definitivamente es un tema súper importante que nos hace falta bastante el acompañamiento y bastante la información para poder abordarlo de una manera positiva con nuestros hijos y que eso no vaya a marcar, ¿verdad? O a dañarlos en su crecimiento. Sí, también que a veces cuesta mucho, la mamá no se quiere mostrar vulnerable, pero también entender, y los niños lo entienden muy bien, que mamá llore está bien, porque eso le permite a él entender que está bien que él también llore, que él también se sienta triste, que él así también tenga es. miedo. Pero como usted lo mencionó, ahí nos falta un gran camino por recorrer. Ocupamos más profesionales que nos puedan abordar desde el inicio, ¿verdad? Y que en este caso tendría que ser un gran apoyo desde el ginecólogo, que nos va a estar acompañando, acordarse que también hay alguien más, hay más miembros, ¿verdad? Así Para que nos es. puedan apoyar. Y bueno, ya hablando más de lo que más queremos compartir, que es ese parto prematuro que tuvo, ¿cómo fue ese momento? O sea, me gustaría cómo lo experimentó, estaba en casa, fue algo Sí. repentino. Sí, fue repentino. Mira, pasó a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana tuve la ruptura de fuente, ¿verdad? Una ruptura de membrana y entonces en esa hora yo realmente ya sabía lo que estaba pasando. O sea, yo inmediatamente supe que lo que había sido era que había roto fuente y entonces nos fuimos directamente al hospital. En el hospital confirmaron, ¿verdad? Yo ya había vivido algo muy similar años anteriores en mi segundo embarazo y en ese momento sí tuvimos la pérdida porque en ese momento el embarazo estaba mucho de menos tiempo, eran 20 semanas, entonces yo ya tenía ese temor. Entonces al momento de ver otra vez la misma situación, para mí fue un miedo impresionante porque yo dije, yo ya pasé por esto
y me va a volver a suceder, y ya estaba obviamente en un tiempo mucho más avanzado del embarazo. Así que en ese momento ya me explicaron de cuáles eran los riesgos y de que necesitábamos que lo mantuviéramos el mayor tiempo posible dentro de mí. Porque uno de los mitos que escuchamos es, bueno, es mejor que nazca de 7 a que nazca de 8. Y me decía el médico, no, no es así. O sea, cada día que tú logras que tu bebé esté adentro de ti es ganancia. O sea, él se está formando, él se está desarrollando. Y entonces empezó todo el tema preventivo, todo lo que le hacen a uno, ¿verdad? De la inyección de los pulmones para el bebé. Y empezamos todo ese proceso. Yo les puedo decir que fueron días sumamente fuertes porque a nivel emocional estás enfrentando un montón de miedo, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Los exámenes y todo el proceso clínico que se lleva. O sea, miren, yo salí marcada de mis brazos porque era constantemente exámenes, porque el mayor riesgo en estas situaciones es las infecciones que se pueden dar, porque realmente esa membrana, esa bolsita es la que protege al feto, ¿verdad? Al bebé de cualquier infección. Entonces, al desprenderse, uno queda vulnerable completamente. Entonces, me hacían constantemente pruebas para poder ver de que mis niveles de infecciones pues no haya incrementado, así que así me tuvieron una semana más o menos. Así que llegó el día en que me dicen, bueno, ya no aguantas más, tienes que nacer hoy. Miren, yo recuerdo que yo iba en esa camilla y yo lloraba del miedo porque yo no sabía si iba a tener probabilidades de vida, qué era lo que iba a pasar, cuáles eran sus condiciones. Así que entramos a quirófano y empezó todo el proceso. Otra vez, darse cuenta de que cada parto es completamente diferente. Yo ya había vivido 2 cesáreas previas a esta tercera, y yo dije, bueno, en esa parte yo iba tranquila porque ya sabía el proceso, pero miren, en este último proceso fue totalmente diferente. Yo sentí realmente, yo creo que era el mismo miedo que me hizo que la anestesia como que no me diera tanto. Yo sentía todo lo que estaba pasando, yo lo sentía en mi cuerpo, yo lloraba el dolor, y el anestesiólogo me decía, no te puedo poner más anestesia porque el producto todavía está dentro de ti, lo podemos dañar. Me di cuenta después que era que habían reconstruido mi útero porque obviamente mi bebé no estaba en posición para nacer, y entonces decidieron hacer una reconstrucción, abrirme la herida de la cesárea, hacerla como en forma de T invertida, pues para que él no tuvieran que manipularlo y no quebrarle sus bracitos ni nada, ¿verdad? Entonces, hasta después me di cuenta de eso y entendí que todos los dolores que estaba sufriendo pues era del mismo manejo que se estaba haciendo para poder garantizar que mi bebé pues saliera en las mejores condiciones. Pero te puedo decir que sí fue un parto completamente complicado en ese sentido, pero mira que gracias a Dios mi bebé desde el día 1, un guerrero, un valiente, sin duda con un propósito muy especial, porque él nació llorando como un bebé, ¿verdad? Al término, y hasta los médicos decían como, es que ese niño se cree que hizo el término de 9 meses, ¿verdad? Porque él se creía mayorcito, solo estuvo un día en cuidados intensivos, de ahí pasó a cuidados intermedios y empezamos ese caminar que es sumamente difícil porque uno como mujer está lidiando con su recuperación física y está viviendo toda aquella situación emocional donde querés estar presente para tu bebé, donde querés estar ahí con él y está atrás de esa máquina, donde no puedes tener ningún tipo de contacto. O sea, realmente que es un proceso bien, bien fuerte, un proceso bien solitario también, porque no te dejan entrar con nadie más, todo es restringido, ¿verdad? Y recuerdo que estuvimos varias semanas en el hospital. Y sí era un tiempo en el que uno lo llamaban y tenías que estar 100% presente por toda la conexión que se hace ya cuando empiezas a cangurear, ¿verdad? Y todo. Pero sí es un proceso muy difícil a nivel emocional, Yadira. Yo creo que todo lo que estamos enfrentando como mujeres, que te sientes súper mal físicamente porque la recuperación de la cesárea pues no es sencilla, y aún así tienes que sacar fuerzas de donde no hay para poder estar presente en cada momentito que se requieren. Miren, eran exámenes que le hacían, transfusiones, había que vitaminarlo, o sea, era un sinfín de cosas y que realmente uno se siente impotente.
O sea, uno se siente impotente en esas situaciones porque no tienes el control de nada, ¿verdad? Y todo lo que está alrededor ya pasó a segundo plano porque toda la atención se convierte en sacar adelante a ese bebé y encargarse de que sobreviva, ¿verdad? Y que realmente pueda cumplirse el tiempo para que pueda ir a casa. Así que sí, realmente fue un proceso sumamente difícil, pero sin duda, ¿verdad? Que Dios tiene el control y que Él ya tenía un propósito con mi hijo, sí. Y también aquí es bien importante hablar porque como es un proceso tan solitario, entonces cómo es ese acompañamiento del área de salud? Porque como no puede entrar nadie más, entonces cómo se vive con las únicas personas que se vuelven hasta parte de nuestra red, porque son las enfermeras que estamos viendo a diario. Es ese neonatólogo que estamos viendo que nos está informando cómo va nuestro bebé. Y quiero saber cómo se vivió en esa parte ese apoyo. No, fue algo extraordinario. Sin duda esas mujeres eran ángeles para mí. Yo salí a los 3 días del hospital, ¿verdad? Y comenzamos en ese proceso donde ya el bebé se quedó en la sala de cuidados intensivos intermedios y yo iba todos los días al hospital, desde la mañana hasta en la tarde, y ellas me cuidaban, o sea, ellas me mantenían informadas. Miren, la neonatóloga me mandaba videos en la madrugada, mire a su Andresito, y él abría los ojos, ¿verdad? Y hacía movimientos, entonces ya ella me compartía como toda la información, me pasaba mandando mensajes, hoy pasó esto y esto y esto, y me pasaba actualizando. Con el tema de la lactancia también fue sumamente importante porque ellos inmediatamente, ella me dijo como, tienes que hacerte la extracción, ¿verdad? Y empezar a hacer ese banco de leche porque eso va a ser primordial para el desarrollo del bebé. Así que empezamos desde el día 1 con todo el tema de la extracción. Al inicio yo me ordeñaba ahí en el hospital y ellos se encargaban de darles todas sus tomas, ¿verdad? Y todo. Entonces realmente que fue muy importante, me dieron las directrices adecuadas para poder hacer todo el tratamiento y todo el proceso porque eso era mi día a día en ese momento, era como cuando entramos en la época del COVID. O sea, eran unos cuidados extremos. Yo tenía que desinfectar desde el celular, hasta, o sea, era todo porque ahí no podía entrar con nada, mis uñas completamente cortas, sin ningún tipo de arito o cadena. O sea, no podía llevar nada de afuera hacia esa sala donde estaban, ¿verdad? Entonces, realmente de que es sumamente importante el recurso humano, más allá que las máquinas, más allá que en las condiciones en las que está el hospital, el recurso humano es primordial y fue bien lindo porque realmente yo tuve esa conexión con cada una de las enfermeras. Ellas me atendieron de mil amores, me consolaban en los momentos que había que consolarme, porque fíjate que como es un proceso tan solitario y tan difícil, toca ser fuerte, porque es como no puedo desmoronarme porque tengo que ser fuerte para poder salir adelante con mi bebé. Y entonces yo siento que a mí en ese proceso fui muy racional en el sentido de que salí del hospital y era como, bueno, hay que hacer esto y empezar a ordenar todo. Y cuando me dijeron, bueno, ya se va a ir Andrés contigo a casa, ¿verdad? Y empezamos a preparar todo y nos alistamos en casa para recibirlo. El día que llegué a traerlo, me dice la doctora, no te lo vas a poder llevar. Y yo, ¿por qué? Si ya estaba todo listo, estaba todo preparado. Me dice, porque hoy le dio apnea. Se quedó sin respirar por un momento y no te lo podemos dar así. Lo tuvimos que prácticamente, ¿verdad?, darle nuevamente respiración y detectaron de que era porque él, como se creía mayorcito, ¿verdad?, a la edad gestacional que tenía, él había comido de más, porque yo ya en ese momento ya le estaba dando la lactancia directa, ¿verdad? Entonces su estómago se había llenado y eso le había provocado esa apnea y que quedara él sin respirar por unos segundos. Entonces determinaron que no era el momento. Y miren, ahí sí fue como mi choque emocional de darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y ahí fue cuando ya empecé a llorar y ya me desahogué y las enfermeras ya vieron realmente mi proceso y que cómo me estaba sintiendo y me acompañaron completamente durante ese shock, porque fue un shock emocional para mí. Entonces, el entender y encontrar esa empatía que no siempre la encontramos de todo lo que estamos viviendo como mamás,
no entendemos los miedos, no entendemos las experiencias, ¿verdad? De lo que cada una vive desde su situación, desde su condición. Entonces el poder mostrar esa empatía, no necesariamente dar una respuesta o dar un consejo, es encontrar realmente esa empatía, ¿verdad? Y poder acompañar, simplemente acompañar y dejar que la otra persona se desahogue y llore y poderle dar ese espacio para mostrar, ¿verdad? La vulnerabilidad y la emoción. Sí, y algo muy importante, qué bueno que tuve ese acompañamiento, pero la realidad es que no todas lo tienen. Así es. Hay unas que son las palabras que salen de muchas veces del mismo personal de salud son las que más dañan a la mamá que la misma situación. Entonces, que ahí también nos vuelve a faltar un gran camino por recorrer, ¿verdad? Para que esas personas esas que trabajan con mamás, que trabajan con áreas tan delicadas, también se preparen en esos temas, en cómo abordarlo. Tal vez no van a saber siempre qué decir, pero el silencio es mucho mejor la mayoría de las veces. Totalmente. Entonces, sí es como un llamado también. Ahí sí nos están escuchando, una enfermera, un ginecólogo, un pediatra, también, ¿verdad? Yo creo que siempre está la idea de, es que como en mi carrera no me enseñan eso, pero eso, la verdad, pues lo siento mucho, pero es una excusa, ¿verdad? Porque si usted trabaja con mujeres, con niños, con familias, usted debe de buscar la forma en cómo prepararse en esta área. Entonces, no es excusa de es que como no me lo enseñaron, así es. No lo sé, entonces no sé cómo abordarlo. La empatía no se le enseñan a nadie, o sea, es algo que se desarrolla. Se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo tuvo. Antes de eso hablábamos de que hay otras mamás que lastimosamente no lo tienen. Pero en su caso, pues que sí la tuvo también, quiero hablar un poquito más como el tema de la lactancia, ¿verdad? Porque yo quiero que escuchemos, que tal vez razonemos un poco, porque sí, es cierto, llegaba todos los días, estaba ahí, se extraía, pero estaba recuperándose. Así es. Entonces, ahora hablemos de ese proceso en casa, porque también en casa tenía cómo era el manejo también de la lactancia, había que seguir extrayéndose igual. Ya vamos a hablar de la producción de leche, ¿verdad? ¿Cómo fue la diferencia? Porque si escucharon el inicio, decía que tuvo una muy buena producción, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver, que nos cuente un poco de ese proceso de la lactancia. Sí, realmente que con Andrés fue completamente diferente, Yadira. O sea, yo venía de extraerme en partos anteriores hasta 8 onzas por cada una de los pechos, ¿verdad? O sea, era una producción impresionante, pero claro, mi instrucción era clarísima desde que yo venía del parto y era como no me le vayan a dar fórmula, me lo traen conmigo, yo lo voy a tener 100%. Y otra vez volvemos al tema de la importancia del acompañamiento, porque cuando yo tuve a mi primera hija, yo recuerdo que a mí me acompañó una enfermera, o sea, la enfermera que me atendió en ese parto fue crucial para el tema de la lactancia, fue crucial, porque ella, me acuerdo que ella fue la que me motivó, porque claro, imagínense, ¿verdad? Es la primera experiencia y hay tantas cosas en la cabeza y el dolor y todo, y fue la primera en motivarme para que continuara, ella me hizo técnicas para que lo hiciera y ella me ayudó muchísimo para que fuera una lactancia exitosa. Entonces, a raíz de esa experiencia yo dije, no, totalmente, ¿verdad? Voy a hacer lactancia exclusiva y empecé con todo ese proceso. Entonces ya con Santiago, pues ya fue todo como más natural, ya sabía lo que me estaba enfrentando. Pero ya con Andrés fue completamente diferente porque no podía tener ese contacto, ¿verdad? De primero no podía tener ese contacto, así que solo llegaba al hospital, me extraía. Mi primer bloqueo fue que yo llegué con mis bolsitas que yo ya iba almacenando y el hospital me dijo, no puede traer nada que venga de afuera porque se puede haber contaminado y no podemos ingresar esto a la sala de cuna. Entonces me tocaba ir a extraerme y que esa toma fuera la que le dieran a Andrés para alimentarlo y todo quedaba ahí. Después también tenía que regresar a casa, seguir mis extracciones para ir armando mi banco de leche, pero yo empecé a ver que mi cuerpo realmente no estaba produciendo la misma cantidad que con mis bebés anteriores, o sea, fue completamente diferente. Yo recuerdo que yo llenaba aquel montón de bolsitas y tenía un banco de leche exagerado y con Andrés no pasaba así, sino que con Andrés fue mucho más limitado. Y una vez que ya empecé a darle pecho directamente, al venir de este episodio y volverme otra vez a bloquear y decirme ya no se puede,
igual, yo empecé a ver cómo era menor la producción, entonces sí me costó un poco hasta que ya Andrés fue a casa y empezamos ya con la toma directa, entonces volvió otra vez esa estimulación y volví a producir, pero no produje de las mismas cantidades de mis hijos mayores, o sea, nunca llegué al nivel como con los demás, sino que con él sí fue un poco más limitado. Sin embargo, sí pude darle el año completo. Incluso la neonatóloga me decía, Viviana, yo necesito que me dé permiso para poder exponer su caso en conferencias que ella impartía sobre bebés prematuros, porque la recuperación de Andrés fue impresionante y ella decía de que era por el hecho de que él tenía lactancia materna exclusiva. Entonces, de verle todo ese desarrollo, o sea, mi bebé nació pesando 3 libras y onzas, ¿verdad? O sea, me cabía literal en la mano. Entonces, ver ese desarrollo, después verlo bien gordito y grande, entonces realmente ella me decía, es que marca una gran diferencia, no sabes lo que vos estás haciendo, me decía, y cómo impacta en el desarrollo del bebé el hecho de poder gozar de la lactancia materna exclusiva. Entonces, yo pude ver mi hijo sano, el que menos se enfermaba, el que no tenía problemas, ¿verdad?, de salud, y cómo impacta de verdad eso en ellos, ver ese desarrollo. Sí, y sobre todo que estaba con una neonatóloga que tenía experiencia Sí. en lactancia y entonces ahí volvemos lo mismo que a veces por falta de información los médicos tratan de quedarse como en lugar seguro, ¿verdad? Entonces, como no sé de este tema, entonces no, vamos a quedarnos con las fórmulas que son unas latitas chiquitas que valen casi 1.000 lempiras y duran 3 días, que muchas veces son hospitales públicos, que la mamá ni siquiera tiene, económicamente no va a poder costear ese tipo de lactancia, pero como las mismas políticas de los hospitales están Limitadas. tan limitadas, ¿cómo le puede decir? O sea, no le dan el espacio a la mamá de poder darle esa leche que es gratuita, que cuesta, pero es gratuita y que tiene muchos beneficios. Entonces, como limitan tanto, entonces ahí es cuando tenemos esos bebés que tardan un poquitito más en salir, mamás que ya su lactancia prácticamente se perdió porque si no la dejaron nunca extraerse y tal vez en la parte emocional que ya saben que es súper importante y se ve muy en el tema de la lactancia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una mamá. Claro que está preocupada, no está durmiendo bien, está preocupada por su bebé y aparte la estamos limitando con ese tema de la lactancia, claro que se va a ver afectada su producción de leche. Sí. Pero en este caso se tuvo, y quiero que quede como que bien claro la diferencia de estar con alguien que sí tenía formación de lactancia y alguien que quizás no hubiera tenido. Probablemente hubiera sido diferente. Su mamá me contó, porque con la mamá de ella hablamos en el salón, y me contó que era el más pequeño, ¿verdad? Sí. Y era el más pequeño y me comentó que era el que salió casi que más rápido. Entonces, sí. Y eso había sido por la lactancia materna, sí. Pero también en conjunto. O sea, el hecho de este podcast no es solo decirle a la mamá, es que si vos no le pudiese dar lactancia materna, qué mala mamá. No, es decirles que cuando hay un equipo preparado que sabe la importancia de esto y apoya y acompaña a la mamá, en conjunto sí. Logramos esos resultados. Sí, totalmente, porque realmente necesitamos esa información. O sea, estamos enfrentando tantas situaciones, tantas emociones, tantos miedos, que lo que necesitamos es un acompañamiento que nos haga sentir que lo que estamos haciendo va a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos o las probabilidades incluso de vida. Entonces, justo cuando nació Andrés, teníamos 3 bebés prematuros también, ¿verdad? En la sala de cuna. Y yo recuerdo, yo miraba sus procesos y realmente que es muy difícil, son situaciones bien dolorosas porque cada mamá está viviendo un dolor diferente, un miedo diferente y el enfrentarse a todas esas limitantes y el no tener el apoyo correcto y la información correcta, vemos que para otras personas es más complicado, es más difícil esa recuperación. Entonces, sí, definitivamente para mí eso fue como bien crucial en el desarrollo de Andrés, en el ver su recuperación, el podernoslo llevar a casa en un tiempo menor, ¿verdad? Porque vimos que realmente le hizo muchísimo bien el tema de la lactancia materna. Y durante este momento, bueno, ya sale del hospital, entiendo que
los cuidados, me imagino que Son eran extremos. tremendos. Si vivimos el COVID así, ya se imaginan con un bebé prematuro. O sea, yo me quedé, volvemos otra vez, es un proceso sumamente solo, Yadi, porque no te podía visitar nadie. O sea, en mi caso yo me quedé absolutamente sola en casa con mi bebé. No podía llegar nadie a verme. Mis hijos se mudaron completamente con mi mamá porque el riesgo de que traigas bacterias y virus de afuera era demasiado, porque el bebé prematuro es un bebé sin defensa, ¿verdad? Entonces, es un proceso sumamente solo. Yo pasaba sola con mi bebé todo el día. Mi mamá llegaba en las mañanas sola a ayudarme a bañar porque me daba un miedo, porque era una cosita súper chiquita. Y entonces a mí me parecía que se me iba a desarmar en la mano, ¿verdad? Entonces mi mamá me llegaba a ayudar a bañarlo y después se iba. O sea, mis hijos conocieron a su hermano cuando Andrés ya tenía 2 meses y algo, porque no podían tener esa, ¿verdad? Esa interacción. Mi mamá lo conoció hasta que ya Andresito tenía 1 mes y días, también porque no podíamos tener ese contacto. Entonces, los cuidados sí son cuidados extremos y realmente que a uno como mamá le toca vivirlo sola. O sea, para poder entrar a la casa tenías que bañarte afuera, no se podía usar perfume, el ambiente controlado, desinfectado, todo el control del televisor, el celular, o sea, todo era full desinfección. Entonces, mascarillas, o sea, era todo. Así como vivimos en el tiempo de COVID, así era mi vida durante esos meses porque no podíamos tener ningún contacto con nada fuera que nos pudiera traer algún virus o alguna enfermedad. Entonces sí es un proceso difícil y sobre todo cuando ya tenemos otros hijos, el poder balancearte a ese equilibrio, ¿verdad? Porque te sentís súper mal de que estás descuidando a tus otros hijos, pero este necesita toda la atención, entonces es sumamente difícil. Recuerdo que durante ese tiempo donde Andresito ya iba avanzando en los días y mi hijo en medio tiene un accidente. Estaba en la casa de la abuela, andaba corriendo en el patio, se cayó y pegó con una piedra y ya se imaginan, ¿verdad? Cuando mi mamá, miren, a mí se me olvidó la cesárea, se me olvidaron los cuidados, se me olvidó todo. Yo agarré al bebé en su silla de carro, lo monté, bajé las gradas como pude y me monté al carro y me fui al hospital porque yo era mi otro bebé, ¿verdad? Porque el otro estaba chiquito también. Entonces es sumamente difícil y nos implica retos enormes, ¿verdad? Con ese tema de la apnea también, yo vivía temerosa, entonces Andrés dormía en su silla de carro a la par mía sobre la cama y yo dormía con la mano puesta acá porque yo sentía que en cualquier momento dejaba de respirar. O sea, vivís con miedo, un miedo que no has vivido en las maternidades anteriores con tus hijos mayores, sino que es un miedo constante, es un miedo de que cualquier cosita que hagas o que no hagas puede impactar, ¿verdad?, en la vida del bebé. Entonces sí es una maternidad difícil, solitaria, donde realmente necesitamos empezar a acompañarnos en ese proceso, el poder decir, no estás sola, o sea, sí te podemos acompañar, tal vez no podemos estar físicamente, pero si usted está con alguna mamá que está enfrentando esa situación en este momento, si usted conoce a alguien, un mensaje, una llamada, el estar pendiente es sumamente importante. Usted no sabe cuánto vale ese mensaje que le manden, esa atención, el simplemente escuchar a la otra persona desahogarse sin prejuicios, sin juzgar, porque son muchas cosas las que están pasando en esas cabezas, ¿verdad? Entonces, el poder decir sí es demasiado importante ese acompañamiento que tenemos y hoy por hoy es un proceso que uno vive en soledad. Y bueno, como empezó a mencionar varias partes de se vive solo, bueno, prácticamente estar en un cuarto sola con un recién nacido, con miedo a que le pase algo, con todos los cuidados que esto tiene. Yo quiero saber cómo lo transitó. Yo sé que fue un proceso poco a poco, a medida fue creciendo, pero cómo lo transitó en este momento. Se pidió ayuda, tuvo esa red de apoyo donde se podía desahogar, porque también, ¿verdad? Llega un punto en que
la verdad que no sé, esa carga no es sola, es en conjunto, entonces. Sí, realmente como te decía, bueno, mi mamá es un apoyo crucial, ¿verdad? En todo ese desarrollo, pero sí tengo mi mejor amiga, que miren, ella fue la primera en conocer a mi hijo. Me acuerdo que ella le lloró a las enfermeras cuando estábamos en el hospital y que por favor y que la dejaran de entrar y hasta les mintió de que ella que se iba de viaje y bueno, les hizo un gran show y las enfermeras la dejaron entrar. Entonces ella incluso la conoció a Andrés antes que mi mamá, antes que mis hijos, o sea, ella lo conoció antes. Y durante ese tiempo en el que yo ya estuve en casa con él, ella iba todos los días a mi casa, o sea, todos los días. Ella ya se sabía el protocolo de que tenía que entrar a la casa así desinfectada y todo, y cuando entraba al cuarto, o sea, ella se quedaba conmigo. Me acuerdo que en esos tiempos empezaba Netflix, todas las películas de Netflix nos vimos, todas las series, o sea, todo y pasábamos ese tiempo juntas, porque de verdad se los digo, si a mí me hubieran dejado sola, completamente sola en esa casa, me hubiera vuelto loca. O sea, porque realmente es como, hay muchos pensamientos en la mente de uno y realmente estar tanto tiempo sola pensando en todas esas situaciones que están, realmente es terrible. Pues entonces sí, la red de apoyo es sumamente importante. Ahora yo les digo que en aquel momento pues yo no le había dado tanta importancia o no conocía o tal vez no teníamos como tanta información sobre el tema. Si me lo preguntas ahora, yo hubiera dicho, hubiera necesitado un terapeuta a mi lado, ¿verdad? Que pudiera, con quien pudiera ir trabajando también, porque hay mucho tema emocional, hay mucho tema de culpa, Yadira, porque las mujeres somos especialistas en eso y empiezas a ver hacia atrás y decir, ¿qué pude haber hecho que provocó esto? O ¿será que no tuve el cuidado correcto, que vino este bebé prematuro? O sea, hay miles de cosas. Y yo ahora digo, híjole, si hubiera querido en aquel momento tener el nivel de conciencia que tengo ahora y poder pedido ayuda, ¿verdad? Haber pedido ayuda psicológica para poder enfrentar, porque realmente necesitamos ese apoyo para poder transitar todo ese proceso y salir de lo más sana posible, porque como estemos nosotros, se lo vamos a transmitir a todos nuestros hijos. Sí. Entonces, sí, definitivamente la red de apoyo pues es sumamente importante para poder sobrellevar este proceso. Sí, y como lo mencionamos antes, no se necesita tener las palabras perfectas, solo que estar ahí. Bueno, por su amiga, solo fue a ver series y era lo justo lo que necesitaba en ese momento, que la acompañara, donde no se sintiera juzgada, donde pudiera no sentirse sola, ¿verdad? En ese momento. Sí, porque los papás se van a trabajar. Sí. O sea, el hombre al final del día es como él tiene que regresar a su rutina sí o sí y es mamá la que se queda en casa. Entonces, él se iba de la mañana a trabajar y llegaba hasta en la noche. Entonces, era como un largo periodo uno solo y es el miedo de si sucede algo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, realmente el poder tener ese acompañamiento es vital. Sí, y ahorita que menciona del trabajo, porque ese es otro tema, ¿verdad? Porque estamos hablando del tema de todos los cuidados que tenía, se quedó con su bebé, pero usted trabajaba. Sí. Entonces ahora hablemos porque este es un tema de que las leyes en nuestro país no están como deben de estar, ¿verdad? Porque tenemos, por una parte, nos dicen, solo nos dan 42 días posparto, mes y medio. No es nada. No es nada, no es nada. Es. Pero, y también hay un pre, que cuando bebé nace prematuro se pierde. Entonces, si nos comparte un poco de esa experiencia tan caótica, que sé que es la realidad de muchas también. Esa es la realidad, definitivamente. O sea, ese pre se pierde en esos 42 días, se pierden, ¿verdad? Totalmente. Y desde el día del nacimiento empieza a contar el posparto. Y realmente un mes y medio si para un bebé terminó, no es la cantidad justa, ¿verdad? No digamos para un bebé prematuro que requiere aún más cuidados. O sea, un bebé prematuro no lo puede andar entrando y sacando para que vaya y se lo cuiden la tía, la abuela o lo que sea. O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, realmente en mi caso a mí me tocó como vacaciones, las horas de lactancia me las dieron en días y así logré estar un poco más de tiempo, casi que los 3 meses, si no me equivoco, estuve en casa con él para poder sobrellevar. Y eso no es todo, que cuando quieres ser mamá, lactancia exclusiva, eso implica también, ¿verdad? En aquel momento no había tanto este tema, entonces yo no pude aprovechar esos espacios de esos lugares donde uno ahora puede irse a extraer la leche
pero en aquel tiempo era donde tocaba. ¿Y dónde te tocaba? En el baño. Entonces yo recuerdo que me metía al baño, me hacía mi extracción, llamaba a mi mamá llegaba por mi hielerita de la leche, ella se lo llevaba, así nos pasábamos. Y si me tocaba eventos o algo, en los eventos yo me iba a extraer. Muchas veces me tocó montarme el carro para hacerme la extracción, mi mamá esperando el paquetito para llevarlo a congelar o a guardar. Entonces, realmente que es complicado, ¿verdad? Cuando tenemos los trabajos y que, como tú lo dices, las leyes deberían de ser revisadas para ese tipo de situaciones, porque perder ese no es justo, pues, porque realmente esos días sí los necesita la mamá en el post, porque los cuidados que se tienen que tener, los que requiere realmente el bebé para poder garantizar un desarrollo efectivo y exitoso, son bastantes. O sea, 40 días no hacen nada, ¿verdad? Entonces, realmente el poder concientizar esa parte de que sí se pueda revisar o sí se pueda hacer algo, porque no es justo de que se pierdan esos días porque no ha sido por una condición que la mamá haya querido. Nadie quiere tener un parto prematuro, se lo aseguro. Otra situación, yo les puedo decir, es que mi proceso fue muy, muy bendecido, porque yo tuve muchísimo apoyo de la empresa en la que laboraba en ese momento, pero muchísimo apoyo a tal grado que ellos hicieron toda la gestión para que el seguro hiciera la cobertura del bebé, incluso cuando todavía no estaba en la póliza, ¿verdad? Entonces, hasta ese tipo de cosas son cosas que se tienen que revisar, porque los seguros, mientras el bebé no esté inscrito, ¿verdad? Y no esté inscrito en la póliza, no te cubren. Normalmente son reembolsos, pero las facturas de esos bebés prematuros son impresionantes. Entonces, como ese tipo de cosas, el lograr concientizar que es tan necesario que hayan realmente revisiones sobre todas esas condiciones que hay para ese tipo de partos, porque son situaciones de emergencia, son situaciones que están fuera de nuestro control y fuera de nuestra voluntad. Entonces, el que pueda haber una revisión, ¿verdad? Para poder facilitar esa transición, porque imagínate una mamá que está peleando o sea, luchando porque su hijo sobreviva, luchando por su recuperación, sintiendo aquel mil de emociones y todavía pensando en que tiene una factura de un montón de dígitos que pagar. O sea, eso es sumamente crítico. Entonces, realmente que son muchas cosas que podrían mejorarse, ¿verdad? A nivel de leyes y a nivel de condiciones. Sí, realmente creo que hemos tocado bastantes puntos, porque creo que en la parte prematura, como se lo dijo, es como el bebé. Pero ahorita vimos, si se fijan, no es solo el bebé, es hermanitos, familia, es las condiciones laborales, es el personal de salud que debe de capacitarse. O sea, es bien complejo, y eso lastimosamente a las mamás les toca pasarlo solas, y esto, bebés prematuros, es algo que lo vemos lastimosamente más seguido de lo que quisiéramos. Entonces, hay mucho por trabajar, ¿verdad? En este ámbito, y realmente quisiera finalizar con una reflexión, o más que todo, qué palabras le podría decir, porque sé que posiblemente hay una mamá que está pasando por esto y está diciendo, no sé qué voy a hacer. Sí, yo lo primero que quisiera decirle a cada mamá que ha enfrentado esto o que lo está enfrentando es, no es su culpa, no hay nada que pudo haber hecho para que esto hubiera sucedido. Son condiciones físicas que no están en nuestro control. Lo que sí está en su control es su estado emocional, el tratar de mostrarse vulnerable como está, realmente el poder vivir la emoción. Todas sentimos miedo, todas sentimos temor, todas vemos el peor panorama que posible, y el poder expresarlo, siempre expresar esa emoción, no reprimir nada, porque lo que reprimimos lo terminamos transmitiendo a los otros miembros de la familia. Entonces, el poder mostrar esa vulnerabilidad, el informarse, el buscar las personas correctas, el buscar toda la información necesaria para poder ayudarle a tu hijo a desarrollarse de las mejores maneras. Miren, yo conozco casos de que tal vez porque una falta de información no fueron oportunos a llevar a su bebé al examen auditivo, al examen ocular, y vienen las consecuencias. Entonces, es tan importante el poder informarnos, el poder escuchar, el acercarnos a las personas correctas. Eso es vital para poder lograr ese desarrollo de nuestros bebés. No estás sola,
Pida ayuda, no tenga miedo en pedir ayuda, eso no nos hace más débiles, al contrario, somos mujeres fuertes y estoy segura que si Dios nos ha dado esa tarea es porque tenemos la capacidad y la habilidad, ya Él nos dotó de toda esa habilidad para soportar cualquier situación, así que pida ayuda, no tenga miedo en pedir ayuda, que yo estoy segura que hay una comunidad grande de mujeres, mamás de prematuros, que van a estar dispuestas a escucharla, a llorar con usted, a sentarse al lado, al poder mandar un mensaje y decirle todo va a estar bien. Así que lo que hoy está haciendo es lo mejor que usted puede hacer por sus hijos si ya lo ha vivido, si está viviendo una situación de esa, y quítese las culpas, porque no hay nada que usted pudo haber hecho que hubiera cambiado la situación. Infórmese, siga adelante, sea persistente, cuidadosa y diríjase a los mejores especialistas, pero especialistas que tengan esa vocación, ¿verdad? Más allá de solo conocimiento o solo currículum, sino que personas que realmente tengan la vocación de médica, la intención de poder ayudarle en ese y acompañarla dentro de ese desarrollo, y que sea información de que realmente nos genere valor como mamás. Así que eso es lo que yo podría concluir. Bueno, yo creo que me encantan las palabras que dijo, creo que tocó todos los puntos en resumido, pero como que realmente le va a llegar a la mamá que lo necesita, y no sabemos, ese podcast lo pueden escuchar de aquí un par de años y va a estar ahí disponible para esa mamá que necesita escuchar esa historia. Así que muchas gracias por haber compartido, por habernos compartido algo tan íntimo también, porque este proceso no es algo tan personal, ¿verdad? Y bueno, a todas las mamás que nos están escuchando, pero también ese testimonio haya sido de mucho provecho para ustedes, que ha llegado a sus corazones. Nos vemos en el siguiente capítulo de Madrescencia Podcast, y recuerden que la maternidad es un viaje de matices. Chao.